forma de vida. Esto puede ser difícil, delicado, poco grato para nosotros, porque en realidad yo diría que la ética aplicada a la función judicial exige adoptar ciertas formas de conducta que la sociedad tiene derecho a exigir de aquellos que están encargados de administrar justicia. Cuando me refiero a aquellos que están encargados de administrar justicia, no puedo dejar afuera a todo el personal al que me he referido que trabaja como auxiliar y complementando el trabajo nuestro. La ética nos exige de esta manera adoptar ciertas conductas que tienen que estar presentes en nuestra actividad. Necesitamos jueces independientes, imparciales, y necesitamos a la vez funcionarios probos, confiables, también responsables. Por un lado, la sociedad tiene el derecho de exigir a los jueces esta probidad, y también los jueces tenemos el derecho a contar con funcionarios responsables que nos ayuden en el desempeño de nuestra función. Buscando cómo definir la ética judicial, he recurrido yo a las palabras, parece que una serie, sí, a las palabras de Luis Rodolfo Vigo. Él es uno de los autores del Código de Ética Profesional para los jueces y el Código Iberoamericano, que ha sido adoptado también por Chile. La ética, dice él, contiene una serie de exigencias justificadas racionalmente que se dirigen básicamente a la conciencia del juez, a los fines de procurar comprometerlo íntimamente en el esfuerzo por ser un juez excelente o el mejor juez posible para el tiempo y lugar donde presta sus funciones. Perdón, parece que veo mejor allá. Para el tiempo y lugar en que presta sus funciones, de manera de lograr que la sociedad le deposite la mayor confianza, porque es posible en el modo en que no alcanzo a ver, en el modo en que ejerce su función. De esta definición yo destacaría que nos exige ser un juez confiable, un juez excelente o el mejor juez posible. Entonces vamos hacia la ética que exige siempre un nivel de excelencia. No basta solo el cumplimiento de la obligación, como sucede con el derecho, sino que acá es conseguir el nivel de excelencia. Y no hay duda que todos los que nos relacionamos de alguna manera con la Administración de Justicia tenemos un fin común. Como decía antes, de manera que, al igual que el juez, todos los funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia deben orientar su actividad a prestar un servicio de óptima calidad para satisfacer de mejor modo los requerimientos de los usuarios, procurando conquistar la confianza en la comunidad. Volvemos entonces al sistema de la confianza que se ha visto tan perjudicada últimamente en los tribunales. La gente tiene un mal concepto de los tribunales, un mal concepto de los jueces. No tenemos nosotros una buena llegada hacia la sociedad, la gente desconfía. Y esto entonces nos va obligando a demostrar de alguna manera que el compromiso que tenemos es cierto. El Poder Judicial está especialmente interesado, y por eso se ha motivado este tipo de actividades como la que hoy nos convoca, en alcanzar, estándares éticos, no solo en alcanzar estándares éticos que aseguren la absoluta integridad de los jueces, sino también en demostrarle a la sociedad la absoluta integridad de sus jueces. De manera que, de una u otra forma, la conducta nuestra va a estar siempre vinculada a la conducta de nuestra vida particular. La ética, insisto yo, en que, como hemos dicho, nos exige que la sociedad deposite mayor confianza. Entonces nos podemos preguntar cómo lograr esto, cómo
cómo poder conseguir que realmente se reconozca la función que nosotros desarrollamos y que nosotros internamente sabemos que somos personas probas, que hacemos lo mejor posible, que cada uno de nosotros hace desde cualquier estamento donde le corresponda ejercer su función, hace lo mejor que puede y sin embargo no logramos que no se nos acepte. Bueno, la formación ética naturalmente nosotros la hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, ya sea al principio, al interior de la familia, en la escuela, a lo largo de toda nuestra trayectoria de vida. Por eso no necesitamos un código de ética, porque nosotros sabemos lo que es correcto, sabemos lo que no lo es, conocemos el alcance de nuestras acciones, y sabemos que nuestros motivos internos pueden ser unos u otros, pero tenemos la capacidad de determinar cuáles son los motivos racionales que nos deben llevar a una determinada conducta. Y en eso radica lo que nosotros queremos exigir, en que sea una conducta racional, lo que la razón nos dicte acerca de lo que debemos hacer. Pero lo cierto es que la ética, entonces, la sociedad, para poder conseguir nuestros fines, no solo tenemos que ser probos, sino también tenemos que parecerlo. Y ese es el punto al que me parece a mí más difícil de abordar, y en eso nos puede ayudar esta explicación, en nuestra explicación, el artículo 1 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dice que las instituciones que en el marco del Estado constitucional garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgado con parámetros jurídicos como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. En realidad, entonces, si nosotros examinamos estas definiciones que nos da el primer artículo del Código Iberoamericano, nuestra preocupación ética obedece al deber de respetar la Constitución. Respetar esta delicada función que la Constitución le entrega a los jueces los lleva a tener que decidir los grandes problemas que enfrenta la comunidad. Sabemos que hoy día todo se judicializa. Y entonces el Poder Judicial se encarga así de la tutela de todos los derechos fundamentales sobre la base de la independencia, la objetividad y la responsabilidad. Un código de ética que nos establezca de manera explícita cuáles son los deberes de los jueces, ciertamente no va a tener una novedad en cuanto a nuestra conducta, porque como decía antes, nosotros sabemos desde ya cuál es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero contribuye a que todos los funcionarios tengamos mejor conciencia acerca de la forma en que se debe desempeñar la función, y se permite que los ciudadanos también puedan exigir determinadas pautas. Entonces nos da como más certeza este código de ética. Pero llegamos ahora al problema más álgido. ¿Hasta qué punto la imposición de estas normas de conducta consagradas en este código de ética puede significar una invasión de la vida privada del juez, de los auxiliares o de los y demás empleados de la Administración de Justicia? Sin duda que el ejercicio de la función judicial impone el decoro como deber esencial para desempeñar esta actividad. Pero es necesario que las partes interesadas y el público en general pueda percibir esta independencia. Entonces se hace necesario que nuestra conducta pública sea también se trasunte, digamos, este decoro en nuestra conducta pública se trasunte de manera que las personas puedan confiar. Me refiero a que no hay duda en que en el ejercicio de la función pública el juez tiene que mantener ciertas normas que demuestren su integridad. Pero hay
en esa parte como que no habría discusión, que el juez en el desempeño de sus propias funciones tiene que acatar determinadas normas de conducta. El problema es la conducta pública, pero que es ajena al Poder Judicial. Entonces ahí nos topamos con el tema de que el juez, por ejemplo, sería reprochable que en una conducta pública, en una reunión social, se presente ebrio, por ejemplo, o que el juez se muestre como una persona agresiva. Eso sería mal recibido por la comunidad. La gente diría, bueno, si él se comporta así en su casa o si él se comporta así en las reuniones sociales, ¿qué puedo esperar de este juez? ¿O qué seguridad me da que este juez no pueda ser influido por terceras personas? O por grupos con los que él frecuenta. Entonces, ahí es donde tenemos que poner cuidado. Yo quiero dejar a un lado y quiero dejar excluida la conducta privada del juez, la conducta privada que no tiene una trascendencia pública y que no tiene por qué estar en conocimiento del resto de las personas. La conducta, me refiero a la conducta pública que sea ajena a la función judicial, para evitar una situación de descrédito. En realidad esto es una carga, ¿no? Pero ¿por qué se exige al juez y en general a todos los funcionarios que desempeñan cargos judiciales una conducta más rigurosa que la del hombre común? ¿Por qué se me imponen restricciones en mi vida privada, en mi vida social? Bueno, volvemos entonces al tema. ¿Qué le pido a un juez? A un juez le pido que sea una persona estudiosa, conocedora de las instituciones del derecho, conocedora de todas las instituciones del derecho sustantivo, de la forma de llevar adelante el proceso. Le exijo todo ese conocimiento, todo ese bagaje. Quiero que sea un hombre sabio, pero quiero que sea sobre todo independiente y que sea confiable, que yo pueda creer que realmente él me está dando la solución que yo necesito al caso concreto y que no se ha dejado llevar por ninguna otra influencia, por ninguna influencia de ninguna de las partes que intervienen en el proceso o de ningún grupo social. Por eso que nos exige esta conducta transparente, que lo único que debemos pensar es que está apuntando a saber que el juez está desarrollando su trabajo libre de toda presión. Y esto es aplicable, como les digo, para todos los funcionarios, porque los jueces no trabajan solos, de manera que todos los que colaboran en esta actividad jurisdiccional, todos los actores deben observar la misma conducta. Los códigos de ética consensuados o que obedecen a criterios de racionalidad son generalmente aceptados y vienen en nuestra ayuda en general. No se trata de pontificar, no se trata de exigir virtudes extraordinarias, ni que tampoco seamos personas destacadas de probidad. Se trata de que seamos personas confiables. Entonces, esos criterios de racionalidad son los que nos tienen que guiar. Y yo creo que los principios estos están bastante recogidos en el Código de Ética Iberoamericano, que fue adoptado por la Corte Suprema como norma supletoria de las normas de conducta que están establecidas en un auto acordado ya del año 2005, que consagra los principios de ética judicial, con el fin, dice la Corte, de colocar la justicia en manos de servidores de clara idoneidad técnica, profesional y ética. Este instrumento define las normas de conducta y no está relacionado necesariamente con las prohibiciones, las obligaciones que nos impone el Código Orgánico, porque esas son las cuestiones de tipo normativo que tenemos obligatoriamente que acatar. Los deberes funcionarios están orientados a la fijación de estándares mínimos exigibles. Los deberes funcionarios que tiene el Código son los mínimos que nosotros debemos observar. Y por eso, esos pueden ser objeto de sanción. La fijación de los estándares éticos
las conductas éticas que debemos observar obedecen a niveles de excelencia, son una aspiración. De manera que es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando el Código instala estas obligaciones que nosotros debemos acatar y que pueden traer como consecuencia una sanción, no es lo mismo que lo que estamos hablando cuando hablamos del Código de Ética. Cuando hablamos de los principios atinentes al buen comportamiento que estableció en el auto acordado de 2007 la Corte Suprema y que en el mismo después fue adicionado para incorporar en forma supletoria los principios del Código de Ética Profesional, estamos hablando de aspiración. Lo que yo quiero enfatizar es que la ética no impone sanciones. La ética de la que nosotros estamos hablando es una aspiración y está orientada a corregir la conducta equivocada, pero no a sancionar aquella que está equivocada. Eso ya queda en el ámbito de la justicia, de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad ética nada más que pretende corregir una conducta. De manera que la ética debemos verla como una aliada nuestra en lo que significa la actividad jurisdiccional. Nos va guiando, nos va determinando cuáles sean para poder cumplir este compromiso de conseguir una justicia más cercana, más aceptada por la comunidad y respetando, como digo, estos principios. Generalmente se piensa que la responsabilidad ética es significado de una responsabilidad disciplinaria y eso es lo que tiene que ser erradicado. Esta Comisión Iberoamericana de Ética, por ejemplo, o la Comisión de Ética o las comisiones de ética que existan a nivel del Poder Judicial no son entes sancionadores, como en alguna vez hubo una comisión ética que desgraciadamente quedó una percepción de un ente sancionador. Como les digo, esto se trata de premiar conductas de excelencia y por eso que se han propiciado ciertas actividades que han tenido escasa, voy a aprovechar de decir acá que han tenido escasa recepción. Por ejemplo, hemos hecho algunos concursos sobre materias éticas, concursos de monografía, y curiosamente en varios países de Iberoamérica hay muchos jueces, muchos funcionarios que escriben sobre esto, hay premios, incluso el aula iberoamericana, hay becas. No es un concurso que no pueda ser atractivo para muchos de los jueces o de los funcionarios que tengan inclinación por escribir y sin embargo tenemos escasa participación en Chile. Es una cosa que llama la atención porque en general en Iberoamérica Chile tiene un buen concepto de sus jueces, contrariamente a lo que nos pasa al interior del país. Pero hay pocas, igual también se ha tratado de levantar candidaturas de los buenos jueces, los jueces que digamos destacados, que puede propiciarse, puede presentarse. Cada 2 años hay un concurso de jueces destacados por sus condiciones éticas. En realidad todo esto apunta, como le digo, a obtener una justicia de excelencia y un comportamiento que nos pueda acercar mejor a la comunidad. Yo confío que estas reflexiones en este seminario puedan contribuir a comprender mejor el sentido de lo que queremos abordar con estas cuestiones sobre ética judicial. Muchas gracias.